Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2025. Triunfo número 64 para Max Verstappen en una carrera que difícilmente pasará a la historia. Una carrera sin mucho movimiento, solamente un cambio de posición entre los 10 primeros en la zona de puntos, sin incidentes, estrategia, una parada, sin la aparición de la lluvia con la que tanto se habló durante toda la semana. Una carrera que muy poquitos recordarán, sí lo hará posiblemente McLaren, ya que Verstappen se ha evidenciado como un rival muy duro donde consigue triunfos a pesar de no tener el mejor monoplaza o teóricamente el mejor monoplaza. Verstappen, por su parte, entra en el club de los cuatro. Se trata de los únicos 4 pilotos que han sido capaces de ganar en al menos una victoria durante 10 temporadas consecutivas. Alan Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y ahora Max Verstappen. Recordando eso siempre, que de momento Verstappen tiene 28 años y mucha carrera por delante. Tal y como estaba previsto, la lluvia hizo acto de presencia durante el sábado por la noche y ligeramente por la mañana del domingo, pero no lo suficiente como para condicionar la carrera. De hecho, incluso los operarios del Gran Premio de Japón se encargaron de humedecer aún más las escapatorias con el fin de evitar esos incendios que tanto condicionaron los entrenamientos libres, especialmente los entrenamientos libres 2, que son los que nos dan a conocer los ritmos de carreras y por lo que llegamos un poquito a ciegas a esta carrera de domingo, tanto en desgaste de neumáticos como en los propios ritmos. ¿Qué podía pasar? Bueno, los pilotos salieron con un ritmo bastante conservador con la idea de parar lo menos posible. Eso se evidenciaba con los neumáticos que habían quedado elegibles para la carrera por parte de la mayoría de los pilotos y casi todos optaron por un medio y un duro, dejando muy poca alternativa estratégica. Se cumplió esta previsión, carrera a una única parada, por lo que la emoción se concentró en este cambio de neumáticos, donde podemos decir que McLaren optó por una estrategia bastante particular. Y es que liderando Max Verstappen con Lando Norris cerca, quien lanzó el undercut fue Oscar Piastri, el que rodaba en tercera posición. Cierto es que lo hacía muy cerca de Lando Norris, pero lo normal si quieres adelantar al piloto que tienes delante es hacerlo con el que le sigue de forma inmediata, o por lo menos si haces esto evidenciar que vas a hacer algo diferente, pero no. En la siguiente vuelta paró Max Verstappen para protegerse de Piastri y también paró Lando Norris, quitando cualquier alternativa estratégica, cualquier opción de adelantar en pista. Salieron los dos pilotos, eso sí, muy pegados, fue mejor la parada de McLaren y tuvieron un pequeño encontronazo a la salida de boxes, donde Verstappen no dejó espacio y Lando Norris se tuvo que llegar a ir a la tierra en una maniobra que parecía un poquito provocada, un poquito exagerada por parte del piloto británico que no consiguió vender su argumento a la FIA, que no vio nada punible. Max Verstappen conservaba la posición por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, porque además Oscar Piastri, además de lanzar el undercut, salió en tráfico, por lo que no pudo aprovecharlo. Una manera bastante extraña de McLaren de gestionar el que posiblemente fuese la única oportunidad de adelantamiento. Y con dos pilotos en juego, no hacer intentar algún overcut, intentar algo diferente, donde por cierto los neumáticos medios con los que se comenzaron la carrera se mostraron muy competitivos y que duraban muchas vueltas, tal y como evidenció en la parte trasera, un poquito más atrás, Andrea Kimi Antonelli. Así que quizá McLaren ha perdido ahí una estupenda oportunidad de intentar algo diferente. Se sucedían las vueltas y Lando Norris se acercaba a Verstappen, pero sin lograr lanzarle el ataque. Apenas pudo estar cerca del DRS. Había un tramo del circuito, el de la horquilla, que Verstappen hacía muy bien, lograba escaparse lo suficiente. Por detrás, Oscar Piastri jugaba sus bazas, pedía por radio que Lando Norris le dejase adelantar para intentar él la maniobra con Max Verstappen, pero McLaren no parecía muy dispuesto. Al fin y al cabo, de terminar en esas posiciones, Lando Norris mantenía el liderato del campeonato, mientras que de lo contrario lo perdían y no había muchas garantías de que Piastri pudiese adelantar a Verstappen con estos monoplazas tan diferentes. Así que así se llegó hasta el final de carrera, victoria de Max Verstappen por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, que sí que parecía intentar adelantamiento sobre
Lando Norris, pero de nuevo muy cerquita, medio segundo en algunas ocasiones, pero sin llegar a lanzarle el monoplaza. Por detrás, todo bastante aburrido, si se puede decir. Los pilotos muy separados los unos de los otros. Solamente en las últimas vueltas se juntaron un poquito con la cuarta posición de Charles Leclerc y George Russell comiéndole terreno vuelta a vuelta, pero no llegando ni siquiera a abrir el DRS en esas últimas vueltas. Quinta posición para el británico. Sexto fue Andrea Kimi Antonelli, que intentó algo diferente. Llegó con unas ruedas más frescas al final de carrera, unos duros más frescos, y le permitió recortar y pegarse mucho a George Russell, pero de nuevo sin ni siquiera llegar a atacarle. Aunque muy interesante que el joven piloto italiano acabase a poco más de un segundo de su compañero de filas. Séptimo lugar para Lewis Hamilton, estrategia diferente para el piloto británico, comenzó con neumático duro y luego montó el medio. Sin embargo, no logró rentabilizar esta estrategia y quedó muy lejos de todos de sus más directos rivales, a unos 13 segundos de Charles Leclerc. Aunque eso sí, Hamilton fue el único piloto capaz de avanzar posiciones en este top 10. Le adelantó durante las primeras vueltas a Isaac Hadjar, el francés de el francés de Racing Bull, que logró una carrera muy buena, muy positiva y se convierte en un nuevo piloto en conseguir puntos en Fórmula 1, lo cual siempre es de agradecer. Muy rápido el Racing Bull, más rápido que Lawson, así que fin de semana muy positivo, a pesar de todos los problemas que tuvo en clasificación. Noveno lugar para Alex Albon, muy enfadado el piloto británico, el piloto tailandés con la estrategia de carrera elegida por Williams, a pesar de que bueno, no perdió posiciones, tampoco las ganó, eso es cierto, pero muy enfadado el piloto de Williams. Décima posición, última de puntos para Oliver Biermann, muy buen rendimiento el de Haas, inesperado en esos lugares, y que dejó sin premio a Fernando Alonso, un décimo. Adelantó un puesto el piloto asturiano, pero no fue lo suficiente para entrar en zona de puntos. Llegó a unos 3 segundos de Oliver Biermann. Décimo segundo y piloto del día, solamente los votantes sabrán por qué, para Yuki Tsunoda. Ganó 2 puestos, pero de nuevo no fue suficiente como para entrar en los puntos. Decía el japonés que cositas muy interesantes este fin de semana, pero que clasificando mal, muy difícil entrar en el top 10. 13º lugar para Pierre Gasly. 14º para Carlos Sainz, que se divirtió en las últimas vueltas con un neumático blando, estrategia diferente para el piloto español, pero muy lejos de los puntos. 15º lugar para Jack Doohan, que logró mantener a raya a Nico Hülkenberg en las últimas vueltas. 17º Liam Lawson, una de las decepciones del fin de semana. 18º Esteban Ocon. 19º Gabriel Bortoleto. Y última posición para Lance Stroll, único piloto con vuelta perdida, único piloto en hacer 2 paradas. Salió a carrera con un neumático blando y luego hizo un duro medio, una estrategia extraña para Aston Martin, que difícilmente iba a entrar en cualquier caso en los puntos. Con estos resultados, Lando Norris mantiene el liderato del campeonato del mundo, eso sí, un solo punto con Max Verstappen. 62 el británico, 61 el de los Países Bajos, con 49 puntos está Oscar Piastri, 45 George Russell y ya más lejos Andrea Kimi Antonelli, 30 puntos, 20 Leclerc, 18 para Albon, 15 para Hamilton y se estrena, como decíamos, Isaac Hadjar con 4 puntitos, 13ª posición. Carlos Sainz mantiene el punto logrado en China y Fernando Alonso, 17º, sin lograr todavía estrenarse en el casillero de puntos. En constructores, 111 para McLaren, 75 para Mercedes y 61, casi la mitad de puntos que McLaren, para Red Bull, que solamente tiene a Verstappen como piloto dentro de los puntos. 35 para Ferrari, 19 para Williams, 15 para Haas, 10 Aston Martin, 7 Racing Bulls, 6 para Sauber y sin puntos todavía Alpine. Próximo Gran Premio, Bahrein, donde ya se disputaron los test, donde a ver qué han podido aprender los equipos, qué tendrá de diferente este Gran Premio.